Gracias. Voy a solamente chequear que el sonido esté bien, que se escuche. Espero que la conexión nos acompañe en esta conversación. Y, y bueno, parto cuando tú me digas, Nora. Todo tuyo. Bueno, saludarles, soy Sebastián Zulueta, padre, activista social, trabajo en una organización que se llama América Solidaria y, y vengo a compartirles esta presentación que titulé Estallidos sociales y sociocracia, aprendizajes y desafíos. En este momento estamos en un periodo de crisis global, pero Chile venía atravesando una crisis social y política desde varios meses antes, desde octubre del 2019, en lo que llamamos y comprendimos como un estallido social. Y en el camino fuimos dándonos cuenta que estaba ocurriendo en muchas partes del mundo y desde la sociocracia se plantean desafíos de aprendizaje importantes. Así que esa es la razón por la cual estoy compartiendo con ustedes esta presentación. Ahí dejo mi correo electrónico, el contacto también en Instagram y hay una imagen que ven ustedes ahí a la izquierda que dice no estamos en guerra y se va a explicar un poquito más en esta siguiente diapositiva. En octubre, a finales de la segunda semana de octubre del 2019, llegó a Chile John Buck, quien es una de las personas impulsoras de la sociocracia a nivel mundial, quien tradujo parte importante de los textos de Hindenburg al inglés y que escribió el libro We the People, Consenting for a Deeper Democracy. Y para mí era un momento muy importante porque lo estábamos llevando a Chile, donde íbamos a aprender de primera fuente de uno de los protagonistas. Ya el año anterior había estado el activista indio Edwin María John en Chile y bueno, hay algunas otras pocas personas que me encantaría, o no tan pocas, pero otras personas que tengo en mi lista de que sí o sí tengo que conocer y ojalá puedan venir a Chile. Una de ellas es Jerry, que está compartiendo aquí con nosotros, con nosotras. También, bueno, no sé si voy a alcanzar a hacerlo con Gerard Endenburg, con George Romé, un académico de Holanda que ha profundizado mucho en estos temas. A Ted, por supuesto, también sería un sueño conocerla y a los amigos de Sociocracia Práctica, el capítulo hispanoparlante de Sociocracy for All. Entonces estábamos muy contentos por esto, pero cuando estábamos en medio de un taller empezaron a llegar las noticias a través de las redes sociales de que algo había pasado. Una de las cosas que había sucedido, yo creo que tal vez el mismo día que llegó John Buck a Chile, fue una noticia en que el presidente de Chile, que aparece en esta imagen, Sebastián Piñera, había comentado en medio de esta América Latina, Chile es un verdadero oasis y se comparaba con otros países de la región y decía, mira, en realidad Chile es un sueño, tenemos indicadores macroeconómicos importantes, bajísimas tasas de desempleo, bajísimas tasas de pobreza, de las más bajas del continente junto con Uruguay, y, y también elevados estándares en los índices de desarrollo humano. Entonces, como que hizo esta reflexión y generó algo de ruido, no, mucho ruido en la sociedad, porque dentro del país se vive la realidad social de una manera distinta. Y este enunciado del presidente se vio contrapuesto por una acción que escolares habían hecho en el metro ante el alza de 30 pesos del pasaje del tren urbano, eh, que era muy elevado para el costo de vida de las y los estudiantes. Se tomaron el metro y empezaron a manifestarse. Y eso desencadenó la mayor movilización que ha habido en la historia de Chile. En esta foto ustedes ven
a 1,5 millones de personas, casi un 10% de la población de nuestro país movilizándose en las calles, porque finalmente no era solo el precio del metro, sino que habían otros malestares que se estaban manifestando y la sociedad dijo no más. Aquí estábamos en la foto anterior, ustedes ven este edificio de aquí, mi oficina está acá a la derecha. Voy a ver si es que puedo poner un puntero. Eh, a la derecha ustedes ven algunas, aquí tengo punteros spotlight, aquí. Aquí. Mi oficina está ahí. Y John Buck estaba alojando aquí abajito a la derecha en un hostal. Bueno, lo que nos sucedió fue que, voy a ver cómo sacar este puntero, ahora sí, que tuvimos que ir a buscar las maletas de John porque su hostal estaba a media cuadra de esto, pero ya no pasaban los taxis, no pasaban las micros, ahí vemos un par de buses quemados y este fue parte del recorrido que hicimos con John. Aquí es cuando ya logramos rescatar sus maletas, estábamos pasando por un bus que estaba quemado y lo que sucedió fue que esto tomó completamente por sorpresa a todo el mundo, a todos los actores de la sociedad fueron sorprendidas por esta reacción. De hecho, ustedes no sé si se alcanza a leer aquí arriba, en el titular, Piñera asegura que Chile está en guerra contra un enemigo poderoso. Decía, mira, esto lo tiene que estar organizando alguien, alguien está movilizando a este 1,5 millones de personas, a toda esta violencia que se está dando en las calles. La violencia fue gigante. Al principio empezó con movilizaciones, con caceroladas, cacerolazos, pero después empezó a desembocar con grupos más radicales, muy violentos, que protestaban de una manera muy agresiva. Pero la respuesta fue brutal. Fue una respuesta totalmente asimétrica, con armas de fuego. Decenas y decenas de personas perdieron sus ojos, en un par de casos perdieron la visión de los dos ojos, por la represión que hubo desde las fuerzas policiales. Aquí vemos cómo un grupo de personas está protestando, se armaron movimientos de protesta, algunos más conceptuales, algunos más artísticos, como la coreografía de las tesis, pero finalmente lo que vimos fue un estallido que hacía parecer que esto era más bien la guerra de las galaxias. Aquí yo vi en las noches cuando había gas lacrimógeno, mi oficina está a pocos metros de aquí, los rayos láser con punteros láser lograban generar estas imágenes que uno decía, wow, entre la neblina, las bombas lacrimógenas, estos rayos hacían una estética que era una estética futurista. Y finalmente, ¿qué era lo que las personas estaban buscando plantear? Era un grito de dignidad. Aquí la Plaza Italia, que es la plaza donde se concentraba la gente para protestar y donde muchas personas perdieron sus ojos, el movimiento ciudadano la rebautizó como la Plaza de la Dignidad. Dignidad era la gran frase. Ahora, uno podría preguntarse por qué pasó esto en Chile, si es que efectivamente era uno de los países con los índices más promisorios de la región. Muchas personas ven a Chile como lo ve el presidente de la República. Y aquí saqué una frase de Yuval Noah Harari, de estos dos libros gigantes que escribió, Homo Sapiens y Homo Deus. Y en el libro Homo Deus él dice, mira, la mala noticia es que en la medida que las condiciones mejoran, las expectativas se disparan. Mejoras espectaculares en las condiciones, como las que la humanidad ha experimentado en décadas recientes, se traducen en mayores expectativas y no en una mayor satisfacción. Entonces uno podría decir, mira, aquí se está cumpliendo esto que plantea Harari, porque han habido grandes aumentos en la calidad de vida de la ciudadanía chilena, pero no hay mayor satisfacción. Sin embargo, esa respuesta
no es la única que puede explicar este estallido social. Claramente hay un componente fuerte de crisis de expectativa. Pero empezamos a darnos cuenta que habían otros elementos que eran muy importantes en el contexto de nuestro planeta. Vimos, por ejemplo, que en Hong Kong las y los estudiantes también se estaban manifestando en contra de las políticas que China estaba proponiendo impulsar en ese territorio, que todavía cuenta con elevados niveles de autonomía o ciertos niveles de autonomía. Entonces, wow, estudiantes en Chile y estudiantes en otros países también están siendo protagonistas de esto. En Ecuador, el presidente, cuando fue el estallido social en ese país y tuvo que trincherarse en Guayaquil, dijo, mira, como dice aquí arribita, el responsable de esto tiene que ser alguien con nombre y apellido, y acusó al expresidente Correa de reunirse con Maduro en Venezuela para organizar toda esta desestabilización que había llevado a que los indígenas llegaran a las calles con un nivel de, de protesta elevadísimo, un estallido social con mayúscula. Sin embargo, al igual que en Chile, es tan difícil explicar que tanta cantidad de personas pueda ser organizada por alguien que nadie conoce y que nadie nunca ha escuchado. Entonces, los mismos argumentos que se dan en Chile lo estaban ocupando en otras partes. En el estallido social de Bolivia, como ustedes ven aquí a la derecha arriba, un joven que perdió el ojo, a la izquierda muestro también jóvenes en Hong Kong que perdieron el ojo. Entonces, wow, la violencia también se desata en otras partes. La estética que se vio en Ucrania hace más de 6, 7 años. Eh, Tiene también una estética muy similar a la estética de los otros estallidos sociales que se estaban dando. El año pasado las personas en Haití, tal vez el estallido más largo que ha habido junto con Francia, luchando o abogando por lo mismo que se estaba pidiendo en Chile, por la dignidad del país, por la dignidad de las personas. Y también el recuerdo de Ucrania, bueno, el sangriento estallido social que vivieron allá y que también finalmente se lo llamó la revolución de la dignidad. Entonces nos dimos cuenta que esto que estaba pasando en Chile, que creímos egocéntricamente en un principio que éramos las únicas personas en el mundo que estaban viviendo esto, nos dimos cuenta que estábamos a la par con muchos países del planeta. Y aquí pongo solamente los estallidos sociales que hubo el 2019 en Francia, con la continuidad de los chalecos amarillos, en Bolivia, en Reino Unido, la mayor movilización después del 2003, que había sido por la guerra de Irak, ahora más de 1 millón de personas marchando en Cataluña, en Pakistán, en Guinea, en Ecuador, en Argelia, en Líbano, en Haití, solo el 2019. ¿Para qué recordar lo que había pasado en la primavera árabe? ¿Para qué recordar lo que pasó en Islandia y en otras partes? Entonces, este fenómeno claramente no era propio de Chile solamente, sino que era algo que se empezaba a repetir en distintas partes. Entonces, Manuel Castells, un sociólogo español, dice, mira, cuando se traspasan los límites de la tolerancia y la indignación por lo que se percibe como injusto y en la percepción de que no hay respuestas a las peticiones que se hacen, y si además te pegan, y además esto está siendo difundido por las redes sociales, esa es la receta para un estallido social sin comparación en el caso de Chile con ninguna movilización que haya habido anteriormente. Entonces, esto se da en medio de una crisis de legitimidad de los sistemas de representación y de gobierno a nivel mundial. Castells también nos cuenta cómo las personas responden ante la pregunta de si sus gobernantes los representan o no. Responden el 2008 en un 58% y el 2019 en un 83% en Latinoamérica. Entonces estamos viviendo una crisis de legitimidad que no solo es en Latinoamérica, sino que en el mundo, de los sistemas actuales de gobierno. Ahora,
Aquí es imposible no recordar las reflexiones que hace Auguste Comte, quien acuña el concepto de la sociocracia, y uno de sus argumentos es claramente el, el- el mostrar que la democracia había fracasado y principalmente por la violencia que encierra la democracia. Violencia en tres aspectos, menciona él. Uno, eh, porque una idea en la democracia para ser legitimada y para triunfar debe negar la otra, entonces impide la posibilidad del consentimiento, ¿no es cierto? O sea, se basa sobre la separación desde su esencia. Lo segundo es que al elegir a una representante, la minoría simple o absoluta queda no representada y violentada. Y en tercer lugar, porque las y los representantes que son elegidas adquieren poderes autárquicos durante su mandato. Y esto claramente son ingredientes que se agregan a las situaciones que se dan en los países que estamos viviendo procesos de estallido sociales. Chile continúa, está en una hibernación por la crisis sanitaria, pero claramente la energía se nota que sigue estando en medio de este estallido. Pero los estallidos también nos muestran una cuarta violencia, que es la violencia del orden público. Es la violencia que se requiere para mantener el orden público a través de de una represión ejemplificadora y que finalmente con el uso desmedido de la fuerza lo único que logra es aumentar los niveles de violencia. Entonces aquí ponía el ejemplo, la metáfora del mito de Sísifo, de cómo cómo se va subiendo la roca y corremos el riesgo de que cuando lleguemos a la cima la roca vuelva a caer, como sucedió, por ejemplo, en la primavera árabe, donde volvieron a caer en regímenes autoritarios, o como también ocurrió en Islandia, que todavía no logran resolver bien su nueva constitución. Entonces aquí podríamos distinguir entre movilizaciones protestatarias que no logran una transformación en la cultura y en el sistema político, o movimientos reivindicativos que buscan transformar la cultura y establecer transformaciones más permanentes. El caso chileno, un doble clic, a finales de octubre del 2018, un año antes del estallido social, me invitaron a un seminario donde la pregunta era, ¿es Chile un país social? Estaban presentes Tere Matus, que es la socióloga más importante de nuestro país y tal vez una de las más importantes de Latinoamérica. Estaba el ex vocero de gobierno, un candidato presidencial y también intendente, alcalde de distintas comunas, el periodista más importante uno de los más reconocidos del país, iba a estar el ministro de Desarrollo Social, pero fue el viceministro que está aquí, y aquí estaba yo, que por algún error me invitaron a ese espacio. Y cuando me tocó hablar, fui el último en hablar. Yo dije, mi respuesta a la pregunta si Chile es un país social fue no. Chile no es un país social y la principal causa para no ser un país social es su constitución, la constitución que nos rige. Eh, el ex vocero de gobierno en ese momento como que se atoró y dijo, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Yo dije, sí, la constitución. Y los argumentos que di fueron básicamente que tenemos una constitución que es una pirámide, una constitución que establece un régimen presidencialista donde el presidente puede vetar cualquier legislación que se establezca en el Parlamento y puede entramparla eternamente, tiene una autoridad total sobre los ministerios, el Congreso es débil, tiene un tribunal constitucional que si rechaza por alguna razón alguna legislación es inapelable y esa legislación quedó muerta aunque hayan habido decenas de parlamentarios decidiendo esa legislación durante meses, el Tribunal Constitucional dice no, esto no va y murió. Quórums elevadísimos, una democracia representativa con mucha dificultad para que las propuestas participativas suban, una centralización en la capital, una privatización de cosas que debieran ser derechos como el agua, la salud, la educación, las pensiones.
Eso nos muestra claramente una constitución que nos lleva a ser un país pirámide, un país totalmente vertical, donde las consecuencias son elevados niveles de corrupción, desigualdad y una política pública ineficiente que contrarrestan claramente contra los principios sociocráticos de la transparencia, la equivalencia y la efectividad. Eh, Aquí Edwin María John, quien impulsa los parlamentos infantiles en India, tiene una frase que a mí me resuena mucho, que es como la paradoja del mundo moderno. Las personas que tienen el poder no son pobres ni excluidas, y las personas que son pobres y excluidas no tienen el poder. Entonces, si es que ocurre esto, es muy difícil que las cosas cambien, porque si es que las personas que tienen el poder tienen a sus hijos en colegios privados, y no en la vergüenza de educación pública que al menos en Chile existe, es muy difícil que cambie la política pública educativa, ¿no? Y si es que las personas que viven esa realidad en esos establecimientos no tienen acceso al poder, tampoco van a poder cambiarlo. Pero el estallido social en Chile abrió la puerta de aprobar en un plebiscito, si es que aprueban una nueva constitución o la rechazan, en dos modelos que sean parte parlamentarios y parte ciudadanía, o si es que en un 100% de esas personas debieran ser de la ciudadanía. Y sin embargo, esto debió haber sido el 27 de abril y no pudo ser por el estallido social. Pero todo esto estaba ocurriendo mientras estábamos en el taller que estábamos impulsando con John. Aquí está un presentador, un amigo que acaba de presentar en la sesión anterior. Y una de las cosas que estábamos investigando era la importancia de generar prototipos de sociocracia que nos permitan impulsar esta masa crítica de experiencias que nos permitan avanzar hacia algo que sea sostenible. Bueno, empezamos a prototipar. Estábamos a las afueras desde Santiago y yo pertenezco a distintas organizaciones y redes y desde el teléfono nos manteníamos, empezamos a prototipar. Uno de los prototipos que hicimos que fue reunir por primera vez a 10 grandes redes de organizaciones de la sociedad civil. La red más grande en Chile de organizaciones de la sociedad civil agrupa a 210 personas. Dijimos, ¿qué pasaría si hacemos una red de redes? Y empezamos a buscar la forma de aumentar la representatividad. Dijimos, hagamos un comité de estrategia, que era como el círculo general, invitemos a redes del sector privado, a redes de la sociedad civil, redes nacionales, academia, sector internacional, sector público, armamos un círculo general, perdón, este era el círculo mayor, el top circle, y este era el círculo general. Bueno, no nos resultó del todo. Finalmente hicimos un modelo que es de impacto colectivo, donde implementamos algunas lógicas. Por ejemplo, generamos un círculo mayor con consentimiento. Esta es la principal razón por la cual estas 10 redes que nunca antes habían trabajado juntas llevan más de 7 meses trabajando unidas cohesionadamente, porque las decisiones se toman no por mayoría, sino porque debemos lograr un consentimiento y una mejor opción si es que no estamos de acuerdo. Entonces, bueno, prototipamos, tratamos de hacerlo un poquito más con todos los principios y reglas sociocráticas y algunas funcionaron, otras no. Sin embargo, nos dimos cuenta que había toda una teoría de impacto colectivo que nos sirvió y empezamos a hablar con personas alrededor del mundo que lo habían impulsado. Bien, prototipo 1, logramos avances interesantes. El segundo prototipo fue el tratar de levantar la visión de la ciudadanía de cómo podía ser la nueva constitución. En 2016, con la presidenta anterior, Michelle Bachelet, se habían convocado encuentros locales autoconvocados en que uno se juntaba aquí en este lugar donde yo estoy, nos juntamos con un grupo de amigas y amigos y generamos reflexiones sobre la Constitución. Le enviamos esto a través de un sistema informático y después logramos, esto se subió por las regiones, se analizó, se sistematizó y después se llevó a un informe que se le entregó a la presidenta de la República.
y eso aparece en esta. Pero, si se fijan, finalmente fue el espacio de participación fue un espacio en la base y después todo esto fue enviado a través de la tecnología para que algunas personas lo sistematizaran. ¿Cuál fue la propuesta que hicimos? Fue que nosotros eligiéramos, ya no hiciéramos encuentros, sino que le llamáramos pactos, que subieran a través de personas elegidas a nivel de cada una de las regiones, después que hiciéramos zonas y después que hubiera una asamblea nacional de la ciudadanía, el pacto nacional, que interlocutara con el Congreso sobre la nueva constitución. Bueno, esto quedó en una idea, sin embargo, al alero de esta red de 10 redes, de esta red de redes, logramos desarrollar un proyecto que fue financiado por la Unión Europea de más de $400.000, donde estamos impulsando la formación, el diálogo y también la incidencia desde espacios de participación. Debe ser uno de los proyectos más importantes que hay, y a diferencia de otros movimientos que hubo en el estallido social, este se ha mantenido en el tiempo y ha logrado generar proyectos proactivos. Y el tercer prototipo fue el que la niñez y la adolescencia pudieran participar. Hay distintos actores como los pueblos originarios, las mujeres, las minorías étnicas, las personas independientes no están pudiendo, no iban a poder participar en la definición de la nueva constitución. Y nosotros dijimos, bueno, busquemos una forma de hacerlo. Y esto no les puedo contar mucho de lo que viene, les voy a contar solo los titulares porque la próxima semana se lanza y quienes tienen que hablar de esto son las y los niños y adolescentes, pero logramos hacer una alianza con universidades, con organizaciones sociales, con adolescentes, y estamos armando una red a nivel nacional que va a desplegar espacios intergeneracionales para la participación adolescente y ya hemos ido avanzando y está funcionando súper bien. Los aprendizajes, bueno, la efectividad de la acción colectiva a partir de estos ejercicios a nivel de país, el posibilitar una organización a una escala sin precedentes para nuestro país. No se compara, por ejemplo, a la plataforma de voluntariado en España que agrupa a más de 25.000 organizaciones. Dar voz a quienes no tienen, pero una voz con una representatividad dinámica y presente, y fomentar la apropiación democrática. En estos 3 minutos que me quedan, hacer algunas reflexiones. Lo primero es decir que nos hubiera encantado que este estallido social nos permitiera entrar a un modelo sociocrático, sin embargo no fuimos capaces porque no había una masa crítica, no había un conocimiento, no había una cultura que estuviera abierta a profundizar más en la sociocracia. ¿Cuáles son los desafíos si es que nosotros en un futuro quisiéramos transformar la cultura desde la sociocracia? En primer lugar, generar, prototipar modelos viables, generar una masa crítica. Aquí un ejemplo bien interesante, me imagino que ya muchos lo conocen, aquí pongo el link, lo voy a mandar por el chat y también va a quedar en la presentación, de los parlamentos infantiles, de la niñez y adolescencia de India, y también ahora se está organizando la red mundial de parlamentos de la niñez. Entonces, este es un ejemplo increíble. Bueno, estos son los prototipos que necesitamos seguir profundizando. También un texto que está en la página de Sociocracia Práctica, que es un estudio sobre la democracia local, donde se implementa la sociocracia en el municipio de Utrecht, Heuvelburg, ahí me faltó el holandés, pero es bien interesante porque están incorporando el principio del consentimiento, la creación colectiva de ideas, y eso ha permitido que si es que las personas que voluntariamente, cualquier ciudadano puede entrar a participar en un equipo de proyectos, si es que hay consentimiento entre las personas que son parte de ese proyecto cuando llega al Consejo Municipal es aprobado automáticamente, ya que cuenta con esas aprobaciones. Después, generar planes y programas. El desafío es seguir profundizando. Por supuesto que conocemos el texto de Kisbeke, que está también en la página Sociocracia Práctica, que nos muestra cómo podría organizarse el mundo de manera sociocrática. Y hay un siguiente ejercicio que lo encontré muy interesante, que es uno que impulsó George Romé, que busca
una propuesta de transformar las Naciones Unidas en una institución que se llama Personas Unidas, desarrollando es bien interesante porque en todo este texto, que es sociocracia pura, no se habla de sociocracia. Ahí puede haber alguna de las claves que podamos discutir después. Entonces hay un círculo mayor, un círculo general. También pongo el link acá. Es delicioso ver cómo las Naciones Unidas se podría transformar en una estructura sociocrática. Es una reflexión más actualizada que la de Kisbecker. Después, generar y compartir conocimiento. Por ejemplo, toda la reflexión que hay en torno al impacto colectivo, que es esta estrategia para nutrir redes, cómo la sociocracia también puede profundizar en esto. Tenemos que buscar formas nuevas. O también cómo vamos formando a las nuevas generaciones en sociocracia. Aquí hay una imagen y está el link a este video, a este documental de las escuelas circulares en Holanda. Y por último, tenemos que generar las condiciones de sostenibilidad. Y yo creo que aquí hay un desafío gigante. Por un lado, la sociocracia tiene que lograr traspasar el desafío tecnológico que hoy día está siendo un techo para organizaciones de mayor escala. Tiene que lograr actualizar su propósito de maneras más dinámicas. Y aquí yo creo que todo lo que proponen las metodologías ágiles o también este modelo de planificación de los OKRs, que para mí ha sido un descubrimiento, es el modelo que instauró Intel y después masificó Google, es muy potente. Todo el ejercicio de información libre que está haciendo Sociocracy for All creo que es fundamental y por supuesto avanzar en una forma de comunicación no violenta, porque los estallidos sociales a la base algo que tienen en común es que ha habido mucha violencia de todas partes y sobre todo una violencia institucional. Pero tenemos que buscar formas de superar los antiguos paradigmas y avanzar a nuevos paradigmas, pero no desde los grandes problemas que tuvieron los anteriores. Bueno, finalmente, esta es la última reflexión. El gran desafío es generar un movimiento sociocrático con activistas sociocráticas y sociocráticos que puedan inspirar un cambio cultural a nivel mundial. Eso, muchas gracias. Madre mía, Seba. Nos deja sin palabras, pero bueno, vamos a dar turno a las preguntas. Yo tengo una. Hola Seba, qué chido irte después de tanto tiempo. Pues en las imágenes como del momento del estallido, como de esos fenómenos masivos que creo que hasta cierto punto pues son inherentemente emergentes, ¿no? O sea, no llevan una planeación. Creo que hasta cierto punto tienen ahí una contradicción con algunas de las partes esenciales de la sociocracia, que es la planeación o, por ejemplo, el momento de asamblea, ¿no? La asamblea creo que como mejor se personifica es el sentarnos en círculo y darnos el momento de compartir la palabra, y al momento del estallido social, pues creo que es hasta cierto punto la antítesis de eso, ¿no? O sea, es tan duro el estallido, es tanta la inercia colectiva que no tenemos el momento de sentarnos a circular la palabra, ¿no? Entonces, como que ahí sigue habiendo una tensión de dos mundos que habito y valoro muchísimo, pero que no logro conciliar todavía, y que creo que es un problema abierto, pero no sé, ¿tú qué has pensado de esa? Sí, hay miles de cosas que no alcancé a compartir aquí, pero una de las cosas que empezaron a ocurrir fue que se empezaron a generar encuentros autoconvocados muchas veces de la ciudadanía para empezar a reflexionar sobre la nueva constitución y sobre el proceso que se estaba viviendo en el país. Y algunas de ellas empezaron a parlamentarizarse, a elegir a sus representantes y armaban cabildos, que se llaman en Chile, cabildos de segundo nivel, cabildos de tercer nivel. Sin embargo, la experiencia es tan nueva, la experiencia sociocrática es tan nueva que no ha sido algo generalizado. Fue más fácil impulsarlo en algunas empresas con sus departamentos, con todas sus personas, para que se fueran parlamentarizando que a nivel de municipio. Y dentro de estos parlamentos hubo una gran diferencia en aquellos parlamentos o en aquellos cabildos donde había experiencia de facilitación porque si no, se transformaban en asambleas donde el que más rabia tiene es el que habla, el que impone, ¿por qué estamos conversando? Déjenme hablar, yo quiero decir. Y era un caos. Aquellos encuentros que lograron
como mayores habilidades de facilitación, lograron mayores acuerdos y lograron ir posicionando ideas. Yo creo que a mí, yo me emociono, pero yo digo, si es que esto hubiera ocurrido en 10 años más, creo que hubiéramos sido infinitamente mucho más efectivos, pero bueno, creo que hoy día, como decía, hay que empezar a trabajar para que en 10 años más la base esté puesta para construir algo realmente potente. Hola, ¿puedo hacer un comentario, Nora? Sí, hola, Seba, soy Pam desde México. Mi cámara no está funcionando bien. Bueno, primero me inspiró un montón tu charla, muchísimas gracias. Y me quedo con la reflexión que haces al final sobre los activistas de la sociocracia. Y me cuestiono, soy así es como tirar una idea para Sopra. Justo en el círculo de contenido estamos haciendo estrategia de difusión, etcétera, pero también pienso si justo no deberíamos desarrollar una estrategia que puede ir unida o paralela a cómo Sopra podría impulsar este tipo de movimiento. Pienso también en Latinoamérica, ¿no? Donde es muy poco conocido. Con Eric el año pasado batallamos un montón en convocar gente para los talleres. Dimos una charla gratuita la semana pasada y se unieron 40 personas, lo cual para mí significa que ya la gente está escuchando este tema. Entonces, pues quisiera tirar la idea de pues, hacer un subcírculo o círculo de movimiento o de activismo donde podamos tirar un poco de estas estrategias sobre pues cómo hacer un movimiento de activistas por la sociocracia y la autogestión. Así que bueno, les tiro la idea y luego ya la podemos retomar. Muchas gracias, Eva. Súper, bueno, yo quiero hablar. Hola, Tatiana. Sí. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Pues yo quería como, pues verificar contigo de esta experiencia, también la experiencia que estamos viviendo desde la implementación de la sociocracia en el proyecto de cambio climático de la Gobernación del Quindío, con las barreras que nos hemos ido encontrando frente a toda la posibilidad que hay de poder implementar la herramienta. Entonces, nosotros nos enfrentamos a barreras con el nombre de la herramienta. La sociocracia como nombre tiene genera una barrera grande ante el desconocimiento de la gente y también porque el nombre pareciera vinculado con o sea, al terminar en CIA, termina en asociándose con alguna cosa de la que estamos tomando distancia, o queriendo tomar distancia. Lo segundo es que si bien traemos los que estamos practicando sociocracia, una cultura que hemos ido construyendo, hay una barrera inmensa con las personas con las que nos estamos encontrando, porque esa cultura no está construida. Entonces, si yo quiero llegar al nivel de facilitar una reunión haciendo el uso del método de toma de decisiones por consentimiento, el primer paso que puede tomarse mucho tiempo será asignar la palabra en rondas. Y ni siquiera eso se logra en la primera parte tomar, se logra recibir. La gente no está acostumbrada a que le asignen la palabra y no está acostumbrada a autorregularse tampoco. Entonces, en las reuniones, yo me he encontrado con personas que se rebelan ante el facilitador o la herramienta porque no se saben autorregular. Entonces yo digo, antes incluso de lanzarse a hablar de la herramienta y un montón de cosas, esa generación de esa cultura requiere una mirada muy detallada de la forma cómo acercarnos a las personas para que el defender la herramienta no genere o mejor dicho, para no posicionarnos en defender una herramienta, sino en acercarla a que la gente pueda vivirla. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta en estrategias ahorita con la implementación es no hablar de la herramienta, no presentarnos como facilitadores de la herramienta ni nada, entrar en los escenarios a facilitarla sin decir que vamos a facilitar, ¿sí? Y vivir la experiencia dejando a la gente en libertad
de no ponerse un sombrero que le diga que tiene que comportarse de una manera, sino que la viva y después de vivirla poco a poco ir recogiendo la experiencia para que la gente desde la experiencia pueda entender a qué nos estamos refiriendo. Entonces, pues yo quería ver contigo si un poco la experiencia que tú tuviste se acerca o se distancia de esa experiencia que estamos viviendo por estos lados colombianos. Sí, comparto, bueno, me podría quedar callado y lo que dijiste ya es la respuesta en sí, ¿no? Pero yo creo que hay algunos desafíos. Lo primero, bueno, es ir dejando que las prácticas hablen por sí solas. Pero yo sí creo que la sociocracia tiene, al menos en los espacios que yo he participado y he visto y de los que me he enterado, tiene mucho más desarrollado en nuestro continente la parte de la gobernanza, de las reuniones de círculo, y no tiene tan desarrollado la parte más operativa, de las reuniones operativas. Entonces muchas veces se terminan tomando decisiones operativas de manera sociocrática y eso puede llegar a ser una pesadilla si necesitamos avanzar. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una mucha mejor distinción y aprender, porque yo creo que quienes hemos estado participando en esto no lo tenemos tan claro. Tener reuniones de círculo separadas de reuniones operativas, empezar a explorar más las metodologías ágiles o la planificación por OKRs de Objectives and Key Results, que creo que es fabulosa porque te permite hacer mucho más dinámico aún el propósito, como plantea Frederic Laloux, ¿no es cierto? Estas organizaciones con propósito evolutivo. Y ahí yo creo que hay algo. Para nosotros fue súper difícil. Cuando decíamos sociocracia, cualquier cosa que fallara no era problema de una mala implementación, no era problema de que el facilitador tuviera que conocer un poquito más las técnicas, no, era la sociocracia completa, nos está obstruyendo, volvamos a lo anterior, no sirve. Entonces hay que buscar prácticas, no sé, me impresionó, por favor leanse este documento que está linkeado en la presentación que les envié de United People. No hablan de sociocracia, solo en una cita bibliográfica, y es pura sociocracia. ¿Cómo la ONU puede transformarse en sociocracia y no hablan de sociocracia? Por ahí tal vez vaya la clave, ¿no? No sé. Sí, yo creo que estaría muy bueno generar el grupo de apoyo, de soporte a los facilitadores, porque hay pues muchos desafíos que nos vamos encontrando por el camino y estaría muy bueno. Listo. Pues nada, ya tenemos muchas propuestas de círculos nuevos para Sopra, pero también hay mucha gente que se está uniendo, así que ya tenemos material, tenemos personal, tenemos objetivos, con lo cual una nueva etapa también. Ya nos falta un minutito para empezar la siguiente charla. Creo que Diego también anda por aquí, aunque es la primera vez que tengo la oportunidad de ver su carita. Bienvenido, Diego. Y aprovecho para dar las gracias a Sebastián. Recordad que le podéis poner en el chat vuestros comentarios y apreciaciones acerca de la charla que ha dado. Y muchísimas gracias, Seba, ha sido increíble y creo que nos has puesto ahí un motor y con mucha inspiración para hacer más cosas todavía.